Por parte del Grupo Popular tiene la palabra el senador José Manuel Barreiros por tiempo de 10 minutos. Muchas gracias, presidente. Señora vicepresidenta, agradezco su presencia en esta comisión y agradezco también especialmente las palabras que ha tenido respecto de nuestro compañero, el senador Camps. La verdad es que al hilo de su intervención y de las intervenciones de portavoces de otros grupos, pues yo he cambiado un poco el esquema de lo que tenía pensado decir. Entonces, voy a dividir básicamente mi intervención en dos partes. La primera, muy breve, que tiene que ver con lo que usted ha dicho acerca de la situación económica, del escenario que usted nos representaba acerca de la situación económica del país. Bueno, yo creo que usted adopta una posición que, por otra parte, tampoco es sorprendente, ¿no?, de lo que vienen diciendo, pues excesivamente triunfalista. ¿Por qué? Porque, claro, yo creo que decir que este país está como ustedes dicen que está, cuando somos el tercer país en cuanto al nivel de pobreza, cuando somos el país que lidera el paro, cuando somos el país que lidera el paro juvenil, cuando el incremento del PIB en el periodo que ustedes están gobernando ha sido un poco menos del 20%. Perdón, del 12%, un poco más del 12%. Pero es que la inflación nos ha comido más de 7 puntos. La inflación nos ha comido prácticamente un 20%. Por lo tanto, entenderá usted que tampoco estamos aquí para tirar cohetes, y disculpe la expresión coloquial. Pero es que además ha añadido usted algo que sí que me ha llamado poderosamente la atención, que tiene que ver con la estabilidad que a su juicio tiene España. Hombre, señora vicepresidenta, señora ministra de Hacienda, decir que hay estabilidad en España, en cualquiera de los sentidos, estabilidad económica, y ustedes en 7 años no han sido capaces de presentar más que 3 presupuestos. Estamos en el año 25 sin presupuesto. Hombre, salvo que usted, que estoy seguro que no lo piensa, no crea que el principal instrumento de ejecución de una política económica y de articular una política económica, si realmente existe, es precisamente el presupuesto. Entonces, un país que se presenta ante sus socios en esas condiciones, pues obviamente no es un país que esté dando una imagen de estabilidad. Por cierto, esto lo decían ustedes, Entonces le decían ustedes al señor Rajoy, si no es capaz de aprobar presupuestos, váyase. Ahora parece ser que han cambiado, bueno, como cambian de alguna forma y con cierta frecuencia. Pero además es que no es un país que tenga estabilidad política, y hemos asistido aquí a alguna intervención que creo que lo pone claramente de manifiesto, ¿no? Primero, porque no son capaces de sacar adelante leyes en el Parlamento. Segundo, porque cuestionan las propias instituciones del Estado. Bueno, usted lo ha dicho hace muy pocos días, cuestiona un principio constitucional tan importante como es el de la presunción de inocencia o la iniciativa privada en materia de universidades. Le habla una persona que es catedrático de la pública y que ha estudiado en la pública, pero eso no va en detrimento de que pueda haber iniciativas privadas, salvo que usted se refiriese en ese caso pues a la situación de su propio presidente, que ha estudiado en una privada, y no creo que usted crea que le hayan regalado el título al señor presidente, o a la propia posición también en ese terreno de su esposa. Por tanto, eso de que esto está muy bien, no es verdad. Y de la estabilidad, pues vamos a dejarlo también en entredicho. La segunda cuestión, que es lo que nos traía hoy aquí. Nosotros veníamos aquí pues para hablar de lo que ustedes eufemísticamente han definido como financiación singular de Cataluña, y de si esto efectivamente responde a una cuestión o a una situación de soberanía fiscal, que nosotros entendemos que sí, pero ya ha quedado claro que no es que lo entendamos nosotros, lo entienden los independentistas catalanes, y se lo han recordado, pues si usted tenía alguna duda y si lo había olvidado, se lo han recordado tanto Junts como Esquerra Republicana en el día de hoy. Y en este tema de la financiación singular, de la soberanía fiscal, de la condonación de la deuda, yo he de reconocer una cosa: usted cada día me sorprende más, pero incluso le voy a decir más, llego casi hasta la admiración. Hasta la admiración, de verdad. Y le voy a decir por qué. Porque yo creo que usted cumple algo que es una persona trinitaria, algo que al resto de los mortales es imposible, ¿no? Estaba reservado a la divinidad, pero usted parece que cumple ese criterio, porque usted, a lo largo de su trayectoria, en relación al mismo tema, ha dicho cosas diametralmente diferentes. Usted, cuando era consejera de Hacienda, sobre estas cuestiones decía una cosa, pero incluso, es más, como ministra de Hacienda ha dicho otras cosas distintas. Y cuando se pone el traje de candidata en Andalucía dice otra cosa totalmente diferente. Y todo esto lo hace sin ruborizarse. Por lo tanto, entienda que yo le admire y me sorprenda, ¿no?, de esa capacidad, que seguramente también es marca de la casa a raíz de lo que hemos visto en los últimos años. Pero vamos al hilo de la cuestión.
ustedes han planteado la condonación de la deuda como si esto fuese un proceso químico que permite que la deuda se evapora y desaparece. Esto es mentira, señorías. La deuda no desaparece. Segundo, como se ha dicho aquí, tampoco es verdad. La deuda no supone mayor capacidad de gasto para las comunidades autónomas. La deuda lo que están haciendo con la deuda es mutualizarse. Es decir, que lo que debe, vamos a ser claros, y aquí también lo han expresado, lo que debe Cataluña, a mi juicio, a nuestro juicio, por una gestión deficiente, por unas que nosotros calificamos como alegrías desde el punto de vista independentista, pues ahora quieren que lo paguemos todos los españoles. Y claro, eso no, nosotros no, eso no lo queremos. ¿Entiende? Eso no lo queremos. Le digo más. Usted ha dado en la clave, aunque luego lo ha vestido un poquito, ¿no? Usted ha dicho, lo importante no es el origen, sino la causa. Es decir, el origen que ha motivado, que ha provocado esto, ¿no? Que ha sido el origen de los independentistas catalanes. Eso es lo importante, señora vicepresidenta. Eso es lo determinante. ¿Por qué? Y eso es lo que hay que explicarle a los españoles. Porque el origen es lo que explica que ustedes han adoptado estas medidas para poder financiar y pagar el sillón del señor Sánchez y del señor Illa. Esa es la realidad. Es decir, se lo digo de otra forma más gráfica si quiere. Usted mañana no se sentaría en el despacho de la vicepresidencia del Gobierno si no hubiesen adoptado estas medidas. No porque lo hubiesen cesado, no, porque dejarían de estar en el Gobierno. Y se lo han recordado ahora, No se lo está diciendo el Partido Popular, sino que se lo están recordando de forma continua. Y ahí está parte de la gravedad de la situación. Es decir, ustedes quieren utilizar el dinero de todos los españoles para comprar tiempo en el Gobierno de la Moncloa y para comprar el Gobierno de Cataluña. Y eso no estamos dispuestos, Porque usted siempre defendía que el debate de la financiación debía ser un debate entre iguales y un debate del conjunto del país. Pues hagámoslo de esa forma, pero no como lo están haciendo ustedes. Mira, aquí se ha hecho referencia a la ponencia que se ha celebrado, y yo creo que de forma muy acertada, en la Comisión General de Comunidades Autónomas sobre esa financiación singular. No ha habido uno de los ponentes que no haya calificado ese acuerdo como un concierto. Cupo, llámenle como quieran. Por lo tanto, ¿eso qué supone? Y lo dice, y se lo voy a leer literalmente, porque así nos evitamos cuestiones. Dice: impulsar un sistema de financiación singular que avance hacia la plena soberanía fiscal basado en la relación bilateral con el Estado y la recaudación, gestión y liquidación de todos los impuestos. Esto lo dice el acuerdo, con el que supongo que usted está de acuerdo, que su partido en Cataluña ha suscrito con Esquerra Republicana de Cataluña. Es decir, que quieren soberanía fiscal. Y ellos lo han dicho, no lo ocultan, son independentistas y lo han planteado. Lo grave es que ustedes lo han firmado. Ustedes están de acuerdo con eso. Y están de acuerdo con eso única y exclusivamente, precisamente para mantenerse en la situación en la que están. Y eso es lo que nosotros le censuramos. Porque claro, ustedes tratan de vender una imagen, no, de que esto va a ser muy bueno para todos. Pero es que es mentira, la condonación de la deuda nos va a suponer... Mire usted, yo soy gallego. En Galicia, ¿por qué los gallegos, por un supuesto ahorro de 40 y pocos millones de intereses, como consecuencia de la condonación de la deuda, vamos a tener que financiar la deuda, el pago de la deuda de Cataluña, que nos va a suponer del orden de unos 400 y pico euros por cada gallego, 200 y pico más de lo que nos correspondía? Porque, le decía al principio, claro, la deuda no se evapora. No, la deuda, lo que hacemos es que todos los españoles asumimos la deuda, en este caso de Cataluña. Claro, seguramente el portavoz del Grupo Socialista, derivado de su juventud, y esto hay que entenderlo, y lo digo... No, déjeme... Sí, pero espere, hombre, espere. Que no saben lo que voy a decir. Tranquilo, que yo le respeto absolutamente. Un momentito, déjeme que yo le termine. Él ha hecho unas valoraciones acerca de la situación del gobierno de Rajoy que no se corresponden con la realidad, porque han transcurrido ya una serie de años. Mire ustedes, la situación... Sí, hombre, imagino que sí, seguro. Pues entonces, más a mi favor. La situación... ustedes no pueden comparar nunca la crisis financiera del 2008 con la situación actual, porque son... Segundo, es que Rajoy hereda, reconocido
no por ustedes, pero sí por la Comisión Europea, 2,5 puntos de déficit encubierto, que estaba en el cajón, que el señor Zapatero había tapado. Oye, esto lo ha dicho la Comisión Europea, y al cual hubo que hacer frente, y en aquel momento sin la ayuda de Europa, como hemos tenido ahora. Por lo tanto, y termino ya, señor presidente y señora vicepresidenta, yo le pido, por favor, que nos tome en serio a los españoles, hombre, que nos tome en serio y que nos digan la verdad, porque somos mayores, somos adultos ya, para que se nos digan la verdad. Ustedes están en una situación política que es la que es y quieren mantenerse por encima de todo. Y para eso, pues quieren que todos los españoles paguemos su fiesta y nosotros no estamos dispuestos. Señor Barreiros, muchas gracias. Señora ministra, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente, y gracias a todos los portavoces por su intervención. Si me permiten, voy a hacerlo en el sentido inverso, porque creo que está encima de la mesa la última intervención, la del señor Barreiro. Señor Barreiro, cuando uno no tiene argumento, da vuelta como una reolina, pero al final se le nota que no puede defender lo indefendible, que es lo que usted ha hecho en su intervención, por mucho malabarismo político que le toca a usted hacer porque es el portavoz. Porque, señor Barreiro, usted no puede defender lo que usted defiende hoy aquí de la quita de la deuda. No lo puede defender. Otra cosa es que ustedes tengan otra prioridad. Otras cosas que ustedes no quieran nada que pueda suponer un bienestar para los ciudadanos, por eso de que monten sus estrategias en el cuanto peor mejor. Entonces, señor Barreiro, véase su intervención. Se lo digo en serio, porque manifiesta un malestar que deriva de la situación económica buena de este país, que no les cuadra, a ustedes no les cuadra, como formación conservadora. Ustedes siempre han pensado, y tenían un dogma, que la única manera de combatir una crisis era con recortes. La única manera de combatir una crisis era intentando que las situaciones de los trabajadores fuera peor. La única manera de combatir una crisis era con un adelgazamiento de las administraciones públicas que las llevara al raquitismo. Es que su manera de combatir la crisis se puso de manifiesto en la crisis anterior. No es que no se trate de que no se pueden comparar crisis, es que la respuesta que dio el Gobierno, y le digo más, incluso Europa, a la crisis ha sido radicalmente distinta. La que da un Gobierno de derecha a la que da un Gobierno progresista. Radicalmente distinta. A ustedes les puede parecer que su respuesta es la más adecuada, pero ahí están los datos. Señor Barreiro, cuando uno ya discute los datos y las estadísticas oficiales, es que se ha quedado sin argumentos. Ahí están los datos. Los datos que ponen de manifiesto que esta crisis se ha vencido de una forma más rápida, no lo negará, 7 años, 8 años, para poder recuperar parte de los indicadores que teníamos antes de la crisis financiera, en el periodo anterior, mucho más rápida. Esta crisis se ha combatido haciendo una reforma estructural de algunas de las debilidades que tenía nuestra economía en relación con fundamentalmente el tejido productivo, pero no solo, también otros ámbitos, la formación, etcétera, que eran muy importantes. Y esta crisis está poniendo de manifiesto que España es un país fuerte, es un país que tiene capacidad de resistencia y que tiene capacidad de proyectarse. Y es que eso es muy importante ponerlo de manifiesto, señor Barreiro, porque no es que sean palabras triunfalistas, es más, es que he dicho que no lo son. He dicho, queda mucho camino por hacer. Pero si ustedes pretenden que nosotros no pongamos de manifiesto que España es responsable de la mitad del crecimiento que se ha producido en la Unión Europea, ¿cuándo? Dígame usted qué año ha ocurrido esto en nuestro país. Que nosotros seamos responsables de una parte tan importante de la creación de empleo en Europa que está llevando que España tenga récord en afiliación. Vamos a alegrarnos. Vamos a alegrarnos. O sea, vamos a poner el acento en aquello que efectivamente permite decirnos a todos, porque esta es una tarea colectiva, que vamos en la buena dirección y que vamos por el buen camino. Y España está demostrando ser confiable para los inversores. Y ahí están los datos del número de empresas que vienen a nuestro país. Lo que no puede ser, señor Barreiro, fíjese, porque me hacía un gesto como que no lo tenía tan claro. Lo que no puede ser es que los presidentes de comunidades autónomas
digan que lo importante que es su comunidad autónoma, que atraen importantes inversiones a su territorio, y cuando el Gobierno de España, que es el que empuja que las inversiones vayan al territorio, lo dice, ustedes digan que mentimos. Pero si lo dicen ustedes en sus comunidades autónomas, cuando gobiernan, sacan pecho por la inversión extranjera y por la inversión que se está produciendo en los territorios, todos los presidentes autonómicos. Entonces, la suma no puede ser más baja para España. Señoría, entonces es que no se sostiene el hilo de su discurso. Dice usted, y se ríen sus diputados, y a lo mejor despierta un aplauso, no entiendo muy bien por qué, pero bueno, a lo mejor resulta que estamos más en provocar aplauso que en hablar de la profundidad de los temas. Señor Barreiro, usted habla de estabilidad. ¿Este país no tiene estabilidad económica? Porque el crecimiento, desde que gobierna Pedro Sánchez, es inclusivo y sostenido. Ambas cuestiones, inclusivo y sostenido. 5 años consecutivos. Pero, señoría, señor presidente, es que hay diputados que directamente se dirigen a mí. Por favor, vamos a mantener, como estamos manteniendo el orden aquí. Señor. Que no se tienen que dirigir a mí, que yo estoy hablando con el señor Barreiro, es el portavoz. Por favor, el que dirige esta comisión soy yo. Entonces, señora ministra, continúe, por favor. Eso es, gracias por el amparo, señor presidente. Por tanto, señor Barreiro, es evidente que todos estos datos, que todos esos indicadores ponen de manifiesto la capacidad que tiene España, que está teniendo España, de la mano de una política económica acertada para poder no solamente sortear los obstáculos de crisis sucesivas, sino colocarse en una posición de mayor competitividad en el conjunto de la estructura económica a nivel europeo. Y eso ustedes deberían de alegrarse, si son realmente un partido de Estado que lo que pretende y lo que persigue es el bienestar de los ciudadanos y el estímulo económico. Por eso, señoría, usted dice que no se pueden comparar. Claro que se tienen, no es que no se puedan, se tienen que comparar. Los ciudadanos se tienen que conformar criterios de cómo actúan sus políticos y qué respuestas dan sus políticos en base a los hechos concretos, no en base a discursos que aquí cada uno se puede inventar. Yo hablo de datos, señor Barreiro. Yo todo lo que le he dado en el día de hoy son estadísticas oficiales, son datos. Datos que, insisto, a ustedes no les gustan. Habla usted de que no se puede tener estabilidad económica después de la inversión extranjera, insisto, que sus presidentes autonómicos presumen de ella, y me parece bien, porque es muy importante para los territorios, después de los datos de creación de empleo, después de la última cifra de inflación, en definitiva, después de todo el contexto económico que yo le acabo de describir, dice no, ustedes no tienen estabilidad económica porque ustedes no han presentado los presupuestos o no han aprobado los presupuestos, no sé qué expresión ha utilizado de las dos. Señor Barreiro, ¿la señora Ayuso tenía estabilidad económica? Porque es que las comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular, hoy hay 6 comunidades autónomas que no tienen aprobado presupuestos. Y no entiendo que eso esté implicando una inestabilidad para el conjunto de la inversión que las comunidades autónomas tienen que atraer a su país, a su comunidad autónoma y al conjunto del país. Es que lo que no puede el Partido Popular es utilizar un argumento tan falaz que cuando se aplica en su caso, evidentemente, tiene unas consecuencias y cuando se aplica al gobierno progresista tiene otras consecuencias. Porque si las tiene para todo. Verá, señor Barreiro, este gobierno cumplió con el primer hito presupuestario. Este gobierno llevó la senda de estabilidad al Congreso de los Diputados. ¿Sabe lo que votó el Partido Popular? Que no. Votó que no. 4.500 millones. ¿Saben, sus señorías, lo que afirmó el Partido Popular tras no salir aprobada la senda de estabilidad? Dijo que España no podía formular presupuesto. ¿Y ahora exige que se presenten, según su teoría? Sí, el Partido Popular, como con ustedes no. El Partido Popular. El Partido Popular mantenía una teoría que yo no comparto y que no he compartido. Pero claro, sean ustedes coherentes, al menos con sus propias teorías. Porque ustedes afirmaban que si no se aprobaba la senda, no se podía formular presupuesto. Es lo que dijeron. Entonces, ahora dicen
y reclaman que se presente. Entonces, claro, señor Barreiro, es que aquí no estamos para jugar, es que aquí estamos para administrar los intereses de los ciudadanos. Y es evidente que este Gobierno tiene sus dificultades para llegar a acuerdos, sí, evidente. Más de 28 leyes aprobadas, ¿eh? Más de 28 leyes aprobadas. Más incluso que cuando ustedes gobernaban en solitario. Es decir, sin necesitar del apoyo de otros grupos políticos. Usted mete varios temas dentro del debate. Y le voy a intentar contestar a algunas de ellas. Dice usted, yo claro que digo, el origen, ¿cómo pueden ustedes medir? ¿Cómo pueden medir la implicación política, la capacidad de beneficio de una medida y descartarla por quien la propone? Les pasa siempre. Es que esto, como lo ha dicho, es que ni lo discuto, es que ni lo tomo en consideración, es que no me interesa. Así de sobrados vamos en la política. Que nos permitimos ni siquiera calibrar las propuestas que otros ponen encima de la mesa y que nos puede afectar positivamente. ¿Por qué? Esto no va con nosotros. Ni con los territorios en los que el Partido Popular tiene una responsabilidad. Porque para eso ha ganado las elecciones. Para administrar esos intereses. No hay argumento, señor Barreiro, que nadie, ni en el sistema académico, ni técnico, ni experto, ni en el político que no sea el Partido Popular, y bueno, y Vox, sus compañeros de Vox, que critiquen una medida de este tipo y que piensen que es mala para las comunidades autónomas una medida de este tipo. No hay nadie. Mire usted hacía referencia a mi etapa como consejera de Hacienda. Desde que soy candidata a la presidencia de la Junta, permanentemente intentan ustedes hablar, ¿no?, de mi perfil personal. Me parece bien, ¿eh? No, me parece estupendo. O sea, no tengo... Es más, me viene bien. O sea, que háganlo ustedes. De mi etapa durante mi paso por Andalucía, por el Gobierno andaluz, en donde se elabora un documento de financiación autonómica. El documento de financiación autonómica del Parlamento andaluz recoge la necesidad de la quita de la deuda. Y lo que dijo y mantengo es que no puede ser sustitutiva del sistema de financiación. Lo digo y lo mantengo. Son dos cosas distintas pero complementarias. Igual que la distribución de los objetivos de estabilidad, igual que el papel del Consejo de Política Fiscal. Léase el informe. Todo eso es lo mismo que he mantenido siempre, pero sobre todo la pregunta es, ¿por qué no, señor Barreiro? ¿Por qué no? Porque lo propone Esquerra Republicana por Cataluña y ya ustedes han llevado al extremo de su electorado el agravio con Cataluña, que la simple formulación de una propuesta tienen ustedes que desmarcarse. Que eso lo han dicho algunos de los portavoces. ¿Pero qué alianza van a ser ustedes ahora y en el futuro? Pero si ustedes están generando en su electorado un clima que les hace incluso que cuando algo les beneficie se tengan que alejar por miedo a que los asocien con alguna de las formaciones políticas. Es que hemos llegado a este extremo en el debate político en nuestro país y, por tanto, seamos serios, señorías, seamos totalmente serios. Porque uno, como decía, pretende fundamentalmente, lo digo también por alguna intervención que ha habido, pretende contribuir a que los territorios puedan sanear sus cuentas públicas porque son responsables de algunas de las políticas más importantes para este Gobierno, la sanidad, la educación, la vivienda o la dependencia. Y queremos estar ahí y queremos ayudar. ¿Cómo puede hablar usted, de verdad, señor Barreiro, dirigiéndose a otra comunidad autónoma, de que lo que no vamos a hacer los españoles es pagar el despilfarro por su nivel de endeudamiento? ¿Usted sabe quién es la comunidad autónoma más endeudada de España? No es Cataluña, es Valencia. También son desmanes, porque usted se acuerda de la época de Kant, ¿no? También podrían decir el resto. Oiga, aquí los demás no vamos a pagar los desmanes de la Fórmula 1. No le voy a recordar esa etapa del Partido Popular en Valencia. Ya tienen ustedes bastante con la que tienen ahora, claro. También vamos a pagar todos los españoles los desmanes del Partido Popular de Valencia, señor Barreiro. Es que no se puede uno referir a otros territorios con esa falta de rigor. Hay deuda acumulada por las comunidades autónomas
que pueden tener su origen en que no se aplican medidas suficientemente coercitivas para contener el gasto. Vale. Eso es muy difícil de determinar en un análisis técnico y lo sabemos. ¿Qué parte de una deuda es legítima o no? Que es, en definitiva, de lo que estamos hablando. Usted plantea toda la deuda es ilegítima, usted plantea toda la deuda es legítima. Bueno, a lo mejor estamos en un camino intermedio. A lo mejor hay una parte de la deuda que efectivamente puede responder a una peor condición de financiación, pero también puede haber una parte de la deuda que responda a no haber adoptado medidas eficaces que permitieran en aquel momento un freno del avance del gasto. Que usted dice, ¿es que eso es ideología? Yo lo respeto. Yo lo respeto. Pero evidentemente todos estábamos sujetos a una serie de medidas fiscales porque teníamos un compromiso con Europa que lo teníamos que cumplir. Por cierto, Andalucía cumplía. A pesar de tener una de las situaciones más saneadas y de peor sistema de financiación, Andalucía cumplía. Con esfuerzo y con imaginación. Por ejemplo, la subasta de medicamentos. No recorte de servicios públicos, por ejemplo. Por tanto, señor Barreiro, es que se puede aplicar lo que usted dice de Cataluña a cualquiera de las comunidades autónomas actualmente gobernadas por el Partido Popular. ¿Y a dónde nos lleva esto? Y después de ese debate nos quedamos a gusto porque hemos dicho cosas que, bueno, que nos pueden parecer bien, pero no nos lleva a nada, no conduce a ninguna política útil. Lo mismo se puede decir de Murcia o de Valencia o de cualquier otra comunidad autónoma que tienen las deudas más importantes del conjunto del Estado. Los acuerdos de investidura. Por supuesto, los acuerdos de investidura son el instrumento que tienen los partidos políticos para que se abra paso en un Congreso de los Diputados la mayoría. ¿Por qué criticamos ahora los acuerdos de investidura? Claro que el Gobierno de Pedro Sánchez ha llegado a acuerdos de investidura que vamos a cumplir. Todos ellos y en todos sus extremos. Y si tenemos dificultad con alguno, explicaremos por qué. Pero los vamos a cumplir. Pero claro que los acuerdos de investidura son el instrumento democrático que tienen los parlamentos o que tienen los partidos políticos para poder establecer una alianza que permita realmente que la mayoría que votan los ciudadanos se exprese en el Gobierno. Es que esto también lo impugnamos a estas alturas. Y claro, es preocupante. Es preocupante porque, según usted entonces, ¿qué ha pasado con el último pacto de Masón con Vox? ¿Ha comprado el sillón? Según su teoría, sí, señor Barreiro. Yo no he hablado en esos términos. Lo ha dicho usted. Según usted, ha comprado el sillón. Para mantenerse no se sabe cuánto tiempo. Que es como usted interpreta los acuerdos con las formaciones políticas. Ustedes se destapan por sí mismos. Por otra parte, en relación con las materias que usted planteaba, vamos a ver. ¿El Partido Popular se va a sentar a hablar de la financiación autonómica, señor Barreiro? Porque yo se lo he dicho en mi intervención, usted no ha dicho nada de eso. El Partido Popular, cuando acudió al Consejo de Política Fiscal y Financiera, se lo digo yo a su señoría, antes de llegar al punto de la quita de la deuda, se levanta sin ningún motivo. Y cuando yo digo dejen por lo menos que se expongan los puntos, se me transmite que no. Cuando los gobiernos autonómicos renuncian a su representación territorial, incluso antes de llegar a la discusión de un punto. Le voy a decir yo cuándo. Cuando el pronunciamiento que van a tener en ese punto no lo pueden explicar de vuelta al territorio donde tienen que volver. Eso es lo que ocurre. No lo podían explicar, no lo pueden explicar porque no tiene sentido común, porque no tiene racionalidad. Dice usted, es que ustedes engañan porque la deuda se evapora. Pero usted me ha escuchado a mí hablar de que la deuda se evapora. Bueno, pues es lo que yo le he entendido, ¿vale? Usted después me lo explica. De que la deuda se evapora. Es que la deuda no se evapora. Evidente. Hombre, ¿cómo se va a evaporar la deuda? Pero si es que el acuerdo se llama de asunción de la deuda por parte del Estado. ¿Cómo que se evapora o que no se evapora? Es que se llama acuerdo de asunción de la deuda por parte del Estado, de la que tienen las comunidades autónomas. La deuda se la queda el Estado. Pero ¿sabe qué ocurre, señor Barreiro? A lo mejor no lo sabe, no sé si ha tenido alguna vez responsabilidades autonómicas.
no lo sé. Si las ha tenido, sabrá de lo que le hablo. Es que cada subsector se comporta en su ámbito de consolidación fiscal y en su ámbito de clasificación crediticia, se comporta de manera distinta. Es que resulta que Valencia no puede salir a los mercados, porque su calificación crediticia por el peso de su deuda le impide salir a los mercados. Igual ocurre en Cataluña, igual ocurre en Murcia, igual ocurre en muchas comunidades autónomas. Hay pocas que salen a los mercados, están empezando ahora a salir de forma parcial, poco a poco. Y es correcto, para explorar y para poder corregir. Por tanto, claro que mejora la calificación crediticia de las comunidades autónomas para poder enfrentarse a los mercados. Es que si no asumimos esto como una verdad, entonces que no sabemos lo que ocurre en el ámbito de cómo opera la deuda cuando salen a los mercados las diferentes administraciones. Yo no lo sé si usted lo sabe, señor Barreiro, desconozco su trayectoria. Pero esto es bien sabido por todos los que manejamos la hacienda pública. Y esta Comisión de Hacienda debe de saberlo. Por supuesto que obtiene mejores ventajas si tiene menos peso de deuda. Por supuesto. Por tanto, ¿por qué evitar a los territorios que puedan tener ese beneficio? ¿Por una cuestión partidista, señor Barreiro? ¿Pero por qué Génova tiene que dar esa instrucción? Si no tiene ningún sentido. Si perjudica 7 de cada 10 euros que se condonan son de comunidades autónomas donde ustedes estarían en unas condiciones financieras mejores. Y dice usted, para ahorrarse los intereses, claro, es que se ahorra uno los intereses, evidentemente. Y ese ahorro de intereses, además de que tú condiciones en el mercado por el peso de la deuda, vas a poder hacerlo más favorable para tu interés, además de eso, es que vas a ahorrarte el pago de esos intereses cada año. Ese dinero no se puede destinar a la sanidad, a la educación, a la dependencia, a la política de vivienda. Claro. ¿Y sería bueno para sus presidentes autonómicos? Claro. Entonces, ¿por qué no? Porque yo no escucho a ningún presidente autonómico explicarlo. Simplemente atiende la recomendación de Génova. ¿Por qué no? ¿Por una cuestión sectaria, partidista, de que lo propuso Esquerra Republicana y es el PSOE el que lo articula, el gobierno progresista, a través de una ley? ¿Por eso? Yo creo que lo deberían de pensar. Yo estoy con mi compañero en que van a firmar los convenios, porque esto ya lo hemos visto en otras reformas, en las que ustedes se rajan la vestidura, pero luego llegan al acuerdo, porque saben que es mejor que lo que tenían. Yo le invito, señor Barreiro, a pensarlo. Insisto, esto no es sustitutivo del modelo de financiación. Es más, le invito al Partido Popular a sentarse para hablar del modelo de financiación, porque ya les he dicho una y otra vez, las comunidades autónomas están en posición de máximo y entienden que abandonar las posiciones de máximo es traicionar a sus ciudadanos. Esta es la máxima con la que nos enfrentamos a este debate. Por tanto, tendrá que venir alguien que armonice todo ese debate. Hemos puesto propuestas encima de la mesa y las rechazan. ¿Cuál es la suya? Ustedes rechazan la que nosotros ponemos incluso cuando es síntesis del consenso. ¿Cuál es la suya? Ustedes no van a poner ninguna propuesta encima de la mesa, señor Barreiro, porque no hay fortaleza en la dirección del Partido Popular para poner una propuesta encima de la mesa. Esa es mi conclusión. Y, por tanto, no van a avanzar en este sentido. Prefieren que las comunidades se queden sin reforma y seguir haciendo ruido y jugar a la confrontación. Si es con Cataluña, mejor. Que eso creen ustedes que le da más puntos. Yo creo que no, ¿eh? Creo que es un error fundamental. Pero bueno, ustedes creen que le puede dar más puntos y, por tanto, así lo hacen. Así que creo que nosotros seguiremos avanzando. Nosotros nos vamos a seguir reuniendo con las comisiones técnicas. Espero que no ocurra como con la que ocurrió en Andalucía. Claro, los técnicos que ya no saben a qué atender, porque los técnicos son técnicos, van a las reuniones, pero si la instrucción es ni siquiera entrar en la materia, 5 minutos duró la reunión, de esta complejidad, ¿eh? Porque se va para parecer moderado y para dar la apariencia de que uno es institucional, pero cuando uno no aborda los temas y se marcha antes, lejos de ser institucional, pues bueno,
que cada uno califique ese comentario como le parezca oportuno. Señoría de Vox, venía usted trasladando... por cierto, señor Barreiro, ¿seguiré defendiendo? Por supuesto que sí. La credibilidad de los testimonios de las mujeres cuando son víctimas de agresiones. Lo digo porque ha dejado usted caer. Yo aclaré por 2 veces qué es lo que quise decir, si lo dije incorrectamente. Pedí hasta disculpas, algo que ustedes no hacen nunca, ¿eh? Cuando dicen que un divorcio duro justifica la violencia de género, ¿eh? Ustedes no retiraron esas palabras, ¿eh? Digo, yo, oiga, si alguien se ha podido sentir o alguien ha podido pensar que yo cuestionaba como un derecho en abstracto la presunción de inocencia, que va, yo estaba hablando de lo que estaba hablando, que era de la sentencia y del caso que había ocurrido con motivo de un caso juzgado, condenado. Bien, igual con los títulos universitarios, que usted saca temas que no son objeto de esta comparecencia. Pero si usted quiere, hablamos de la calidad de algunas universidades privadas cuando usted quiera. Y hablamos si el esfuerzo para obtener esos títulos es mejor, es superior o inferior al que se hace en universidades de mayor calidad, públicas o privadas. Ustedes tienen un ejemplo. Pues si ustedes tienen ejemplo, tienen dirigentes de su partido que sacaron la carrera, en fin, se matricularon de 20 asignaturas un año. ¿Ustedes tienen ese ejemplo? No, yo no. Yo estudié todos mis años, uno tras de otro, en universidad pública y, por tanto, no tengo ninguna explicación que dar en relación con esa materia. Pero lo saco a colación no porque este sea el orden del día, es que usted lo comenta. Y si usted lo comenta, pues yo se lo digo el por qué. Piensa el Gobierno progresista que, ya que ustedes no lo hacen en las comunidades autónomas donde gobiernan, a pesar de que los rectores de las universidades públicas les están diciendo que no se cuenta con los mínimos estándares de calidad, pues el Gobierno ejercerá sus competencias para poder establecer la garantía de que todos los titulados que salen por la puerta de la universidad tienen las competencias necesarias. Lógico y normal, señor Barreiro, y deberían ustedes defenderlo, sobre todo aquellos que dicen que creen en la universidad, en la educación superior y en la universidad pública por excelencia, y si usted es profesor de universidad pública. Más inversión en la educación pública y menos autorización a universidades que no cumplen estándares de calidad. No dicho por mí, dicho por los rectores y por la academia. Por parte del Grupo Parlamentario Popular, el señor Barreiro tiene la palabra. Gracias. Gracias, presidente. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Y créame que no es una frase hecha. Yo le agradezco especialmente lo que ha sido su réplica, porque usted ha dicho que mi intervención estaba carente de argumentos, era falta de argumentos. Bueno, para estar falta de argumentos me he dedicado a mí más tiempo que a todos los demás portavoces juntos, con lo cual, obviamente, incrementa mi motivo de agradecimiento. No imagino lo que sería si realmente tuviese argumentos, pues entonces debatiríamos usted y yo solos, cosa que no tendría demasiado sentido. Bueno, yo he tratado de explicar fundamentalmente 2 cuestiones, como dije al principio de mi intervención. La primera, y la reitero una vez más, que yo creo que ustedes tienen una aptitud, desde mi punto de vista, excesivamente triunfalista en relación con la situación económica del país y que, también desde mi punto de vista, no se corresponde con la realidad. ¿Y por qué he dicho esto? He dicho esto porque, claro, un país en donde en el periodo que ustedes llevan en el Gobierno su Producto Interior Bruto ha crecido en torno a un 2% y la inflación prácticamente un 20%, quiere decir que hay más de 7 puntos que se los ha comido la inflación. Y esos 7 puntos van a cada una de las familias. Por tanto, no podemos ponernos en una situación de excesivo triunfalismo. Tampoco creo que avale esa posición de excesivo triunfalismo el hecho de que, como le recordaba, nosotros tengamos prácticamente más de la cuarta parte de la población en riesgo de pobreza, o que lideremos el paro. Creo que esas son, por sí solas, y hay más, cuestiones suficientemente importantes para tener en cuenta por parte de una responsable política como es usted, para no adoptar esa posición de triunfalismo. Simplemente eso es lo que yo quería decir y que me parece que se ajusta más a la realidad del país que no lo que usted ha descrito aquí. La segunda cuestión. Ha dicho usted algo que yo he anotado aquí y me quedo con él. Dice, España es un país fuerte. Totalmente de acuerdo. España es un país fuerte, pero que tiene un gobierno débil. Eso lo añado yo. Tiene un gobierno débil, ¿por qué? Porque tiene un gobierno que depende del independentismo, y yo ya adelanto, yo no tengo nada en contra del independentismo. Yo no coincido con las posturas independentistas porque me parece que son insolidarias con mi país,
que son insolidarias con el resto de España. Pero yo respeto, obviamente, a aquellos que desde posiciones independentistas, siempre que lo hagan dentro del marco constitucional, defiendan lo que estimen oportuno. Dentro del marco constitucional. ¿Y por qué? Por una razón muy elemental. Porque nos afecta al conjunto de todos los españoles. Y ahí es a donde voy yo. Y por eso le reafirmo en que ustedes son un gobierno débil. Porque ustedes dependen de los planteamientos que vengan del independentismo, incluso podríamos ir a más. Y esto es que se ha visto, ha salido en los medios de comunicación. Ustedes dependen de las propuestas, o si quiere, de las exigencias que se les plantee por parte de una persona que está escapada de la justicia. Esto no es criticar a nadie, esto es la constatación de una realidad y la confirmación de algo que han dicho los tribunales de justicia en España. Entonces, cuando un gobierno depende de eso, para mí es un gobierno débil. También es un gobierno débil porque no tiene capacidad. No tiene capacidad desde el punto de vista parlamentario para llevar adelante, si es que lo tiene, su proyecto político. No tiene esa capacidad. Permítame simplemente que en relación a esta cuestión ponga un ejemplo, yo creo que de total actualidad. Estamos debatiendo a nivel europeo, yo diría que a nivel mundial, el problema de la defensa y la implicación en lo que tiene que ver con la defensa nacional y con, por lo tanto, la implicación presupuestaria derivada de esa cuestión. Pero es que sus propios compañeros de gobierno no coinciden con la posición que supuestamente defienden ustedes. Por lo tanto, problema fundamental, cuestión fundamental, estratégica, y el propio gobierno, ya no digo sus socios de investidura, el propio gobierno no se pone de acuerdo. Entonces, ¿cómo le va a exigir y le va a hacer estos planteamientos que está haciendo al resto de los españoles? Y le decía también el tema presupuestario. Para mí el tema presupuestario es fundamental, porque yo soy de los que defiendo, y he tenido alguna responsabilidad en ese terreno, que en una ausencia de política monetaria, como es el entorno en el que vive España en este momento, solo hay un instrumento para articular la política económica, que es el presupuesto. Es único. Por lo tanto, si ustedes no son capaces de llevar adelante un presupuesto, apliquen lo que decía Sánchez en su día, convoquen elecciones. Lo decía él, no yo. Se lo decía él a Rajoy, que sí aprobaba presupuestos. Por tanto, todo eso, y podría continuar, desde mi punto de vista, configura lo que yo defino como un gobierno débil. Y derivado de esa debilidad, y vamos a la cuestión, derivado de esa debilidad, pues llegamos a donde llegamos. Llegamos a la condonación de la deuda, llegamos a la eufemísticamente llamada financiación singular y llegamos a la soberanía fiscal para Cataluña que ustedes están planteando. Y claro, ahí no pueden pretender que nosotros estemos de acuerdo. ¿Qué es lo que plantea el Partido Popular? Por cierto, no el Partido Popular, no el Partido Popular. Lo que plantean los presidentes socialistas de comunidades autónomas, que lo que es de todos lo decidimos entre todos. Lo que es de todos lo decidimos entre todos. Eso lo ha dicho Paje, lo ha dicho el presidente de Asturias, lo ha dicho... ¿Recuerda aquella famosa declaración de Santiago de Compostela? No, pero perdone, pero aquí le están planteando y está recogido por escrito una negociación bilateral. Mire, simplemente... me van a permitir que cite mi comunidad autónoma, porque además así incluso pues, replico, aunque no me corresponde a mí hacerlo, alguna afirmación que se ha hecho por parte de la portavoz del Bloque Nacionalista Gallego. El cupo vasco, según los profesores Lago, Peñas y Leiceaga, que no son sospechosos de ser del Partido Popular, son colegas míos de la Universidad de Santiago, por cierto, el profesor Leiceaga, hasta hace relativamente poco, portavoz de Economía en esta casa de su grupo político. ¿Vale? Pues han dicho, por escrito, en un informe, que a Galicia el cupo catalán le supondría la pérdida del orden de un 5% del presupuesto total de la Xunta. Y que el cupo vasco le supondría a Galicia del orden de 630 millones de euros menos. Por lo tanto, esta cuenta no va. Pero es que además ustedes hacen la cuenta de una forma... Por eso yo decía, hombre, que nos trate como mayores. Que nos trate como mayores. Vamos a ver. Usted está hablando de condonar 83.000 millones de euros. Que ya como hemos planteado, yo le he dicho justo lo contrario, como no se evapora, como no es un proceso de vaporización químico, esa deuda lo que hace es mutualizarse. Es decir, la deuda de todas esas comunidades autónomas la asumimos el conjunto de todos los españoles. ¿Correcto? Pues haga la cuenta. Coja otra vez Galicia, 2.700.000 gallegos, que les van a condonar, según ustedes, les pretenden condonar 4.000 millones. Y ahora pretenden que a cambio de eso participen en la financiación. Pero vamos a ver, si no desaparece la deuda, ¿qué pretenden hacer ustedes? ¿La deuda del Estado desaparece? No, dígame usted. Si la deuda del Estado no desaparece, quiere decir que el conjunto de todos los españoles asumimos responsabilidad en la financiación de esa deuda.
y por lo tanto asumimos 83.000 millones de euros más. Si usted echa la cuenta verá que no sale la cuenta, y disculpen por la redundancia. Y esa es la razón de ser. Y por eso nosotros le decimos y le reiteramos que nos trate a todos igual. ¿Por qué no se sientan y por qué no negociamos todas las comunidades autónomas del régimen común? Todas, incluido Cataluña, todas. ¿Por qué no negociamos un nuevo modelo de financiación? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema para eso? El problema, se lo digo yo, el problema está en que ustedes tienen que pagar un peaje. Ustedes tienen que pagar un peaje. Y ese peaje es precisamente el que usted, y no lo interprete como algo personal, el que usted y el presidente del Gobierno se sienten en el sillón del Gobierno y que el señor Illa se siente en el Gobierno de la Presidencia de la Xunta. Y le hago una pregunta, y termino con esta pregunta, señor presidente. Yo sé que me responderá lo que usted estime oportuno, está en su derecho. Pero no, ya va a entender por qué le hago esta pregunta, señora vicepresidenta. Va a entender por qué le hago esta pregunta. Porque le pido con el corazón en la mano, sea sincera. Si ustedes tuviesen autonomía de gobierno, si ustedes tuviesen mayoría absoluta, ¿hubieran negociado el cupo catalán y la condonación de la deuda? Yo, honestamente, creo que no. La gran mayoría de los españoles, honestamente, creo que no. Ergo, conclusión, lo hacen porque se ven obligados a hacerlo para mantenerse en el sitio en el que están. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Barreiros. Dale like, activa las notificaciones y suscríbete a El Periodista Camorrista, en donde se es duro con la noticia y firme con la verdad.